nacer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor. Se hizo la luz. Queridos vinonautas, bienvenidos a un programa más de Arte y Vino. Muy felices de estar con vosotros de nuevo, muy felices por la aceptación y por el cariño que nos estáis dando, por la aceptación que está teniendo el programa. En nuestro formato de Arte y Vino, donde pretendemos traer siempre grandísimos artistas, conocer un poquito más de su vida, de su obra, desde que son pequeños hasta que se van desarrollando hasta el momento actual, sus proyectos en este momento. Y si nosotros conseguimos que cuando acabe el programa ustedes conozcan un poquito más sobre ese artista, nos vamos a sentir muy felices. Así, como siempre, como sommelier, les daremos nuestro toque en vino, les introduciremos a algo que esperemos que también igualmente cuando acabe el programa sepan un poquito más de vino que cuando han empezado. Si conseguimos eso, vamos a ser muy felices. Creo que hasta ahora vamos muy bien. Siempre empiezo igual, tengo siempre dos personas a mi lado que siempre son muy importantes para mí. Siempre dejo la sorpresa del invitado para el final y siempre empiezo agradeciendo a mi productor, Pablo Sotolongo, por la confianza, por darme la confianza que me dio para poder dirigir este programa, que hasta el día de hoy está siendo un éxito para todos nosotros, ¿no? No solamente en la gente que lo ve, sino también en la aceptación y en el cariño que estamos recibiendo, que agradecemos mucho. Así que muchísimas gracias, Pablo, por confiar en mí. Javi, ¿qué te cuento? Yo, como siempre te digo, cuando yo soñé este programa, la persona que yo veía realizando este programa era usted. Hoy han pasado, este va a ser ya el tercer programa y ratifico la idea. Yo no consigo este programa si no es intercambiando con usted y con los invitados. Con los artistas. Con los invitados que está trayendo, así que yo muy feliz y mi modesto aporte a la salida de este programa al aire. Muchísimas gracias, Pablo. Y ahora, la parte que siempre me hace más feliz es recibir, hasta ahora siempre hemos tenido unos invitados espectaculares y hoy no es la excepción. Traemos un grandísimo artista, un gran cantante, un gran compositor y una persona a la que además nosotros suele pasar con la gente que traemos, que nosotros admiramos y hemos seguido su obra. Dedicado a todas las mujeres. J.Q. Escucha bien, pa' que no quepa duda. Secretan sabia, secretan lista, que por detrás le esconden la jugada. Porque se tiene que pasar con pincha, se cree que sabe mucho y no sabe nada. Secretan sabia, secretan lista, y por detrás le esconden la jugada. Después se tiene que pasar con ficha, se cree que sabe mucho y no sabe nada. Una chica sensual y a primera vista, la niña tiene una cosita que engancha. Su pelo largo, su cara de revista, ella es preciosa aunque un poquito plástica. Ahora presume de saberlo todo y de combinar belleza y picardía. Alain Daniel Pico Roque, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Alain. qué gusto saludarte. Bienvenido, Pablo, bienvenido, un gustazo. El gusto es mío, gracias por la invitación y gracias por el arte. Cuando mi manager me mandó el primer programa, me dijo, quiero que veas esto. Ya teníamos contacto telefónico contigo y te estoy tuteando porque tú eres muy joven. Por favor. Y entonces, cuando lo vimos, le dije a Yancy, arte y vino ya me interesa. Sí, hoy en día estamos en un momento en el que yo creo que los que somos amantes del arte en todas sus posibles expresiones, música, teatro, cine, cualquier cosa, yo creo que tenemos que intentar cuidarlo, porque hoy en día yo creo que es hacer arte fácil. Estoy feliz de estar acá, repito, me encanta el entorno, me encanta la temática. Ya que estoy, pregunten lo que quieran. Vamos para allá. Nacido el 27 de agosto del 1997 en Santo Suárez, La Habana, Cuba. Ojalá hubiera sido el 97, porque tuviera 20 años. No, 1977. Sí, nací el 27 de agosto del 77, así que ya el miércoles próximo, Dios mediante. Eso te iba a decir, está tu cumpleaños cerca. Serán 48, Dios mediante. Ah, pero si eres un niño, ahí, los que somos más mayores, eres un niño. Mira,
Yo no sé, en los sitios dice cantante de música popular bailable, pero realmente yo no te considero. Yo creo que tú eres una persona que tiene mucho registro. Yo creo que tú puedes hacer muchas cosas. A ver, es cierto que la prensa, y sobre todo porque recuerda que mi carrera empezó en una época donde no existían las plataformas, las redes sociales que existen hoy. O sea, era más bien al estilo tradicional, al estilo de aquel momento. Y en aquel momento los medios de difusión, la prensa prácticamente etiquetaba, encapsulaba. Entonces, la gente me dice, tú eres un salsero, tú eres no sé qué. Yo digo, yo soy un artista. Yo soy un soñador que se atrevió a... Yo soy un soñador, y sigo siendo un soñador, que viene de un seno familiar muy humilde y se atrevió a soñar un poquitico más lejos, ¿no? Porque sueños tenemos todos. Pero nos sucede en las familias cubanas, nos sucede a la mayoría o a casi todos, que nuestros ancestros, o dígase nuestros padres, abuelos y más atrás, soñaban sus sueños a lo mejor eran un poquito más limitados. O sea, sus sueños tenían tal vez el techo más bajito. Y a mí me gusta pensar que yo fui un soñador que se atrevió a soñar un poquito más allá en lo que era mi familia, ¿no? En lo que era mi familia. De los soñadores que podíamos estar en la familia, yo me atreví a soñar un poquito más allá. Y sigo siendo un soñador, Javi. Y aprendí que toda realidad comienza por un sueño y que todo es perfectamente posible. Por supuesto, inciden disímiles factores y va a depender mucho del empeño que tenga cada quien, de la fuerza de voluntad, disciplina y mucho más. Pero eso soy yo. Hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, no me acuerdo a quién se lo oí, que dice que tú eres tan grande como el tamaño de tus sueños. Y es cierto. Y yo creo que cuando tú crees que algo puede pasar, bueno o malo, puede pasar. Si tú te lo crees, se empiezan a poner los mecanismos en tu cabeza y en tu cuerpo para que todo suceda. Si no te lo crees, igualmente se empiezan a poner los mecanismos para que no suceda. Hay una, sí, totalmente cierto, Javier. Hay una de John Lennon, buenísima, muy conocida. Dice, sí, soy un soñador, pero no soy el único. Claro, es verdad. Es verdad. Efectivamente. Totalmente de acuerdo. Mira, me has hecho antes, en una de las frases que has dicho, yo siempre suelo empezar preguntándole a los artistas a qué edad comienzas a cantar, dónde y por qué y quién influyó. Pero yo ya sé que tú tienes una influencia grande familiar de abuelos y tíos. Y tuviste una abuela que creo que era manejaba un grupo que fue bien conocido. Sí, esa abuela que es mi abuela materna, mi abuela Carmen, Dios la tenga en la gloria, a esa abuela yo no la conocí. Es decir, pasó un suceso bastante extraño en la familia, triste por demás, pero lo cierto es que yo no conocí a mis abuelos, yo conocí a mis bisabuelos. Cosa tremenda, ¿no? Porque normalmente suele ser al revés. Entonces, yo no conocí a la abuela que se había desempeñado en el mundo de los tríos y había tenido el trío Hermanas Carmen, que había grabado con la RCA Víctor y otros para la época, y que amenizaban incluso ferries de estos que vienen en aquel momento venían a Miami, a otros lugares cercanos. Bueno, pues a esa abuela personalmente no la conocí, que es mi abuela materna, pero conocí a los padres de ellas, que criaron a mi madre, después a mí, benditos abuelos, lo digo siempre. Tus tíos también, ¿no? Y a mis tíos, que además eran mis tíos abuelos, eran los tíos de mi madre. Entonces, había uno de los tíos que había formado parte de la banda del maestro Gonzalo Roy, imagínate. Entonces, con ese honor, a partir de ahí empieza una influencia bastante fuerte musical en la familia, ya en generaciones más cercanas a la mía. Entonces habían otros primos que estuvieron, bueno, con el maestro Pablo Milanés hasta el momento de la despedida y otras aristas de la familia. Entonces, quiere decir que hay varias generaciones de la familia, desde abuelos, tíos, primos, que traían ya un recorrido musical anterior al mío. ¿Y esa es la gente que más te influencia o que más hace que tú te empieces a interesar por la música? Sí. En casa se escuchaba mucha música. Yo siempre hablo del viejo tocadiscos, ¿no? Aquel mágico artefacto que los abuelos, insisto, mis bisabuelos, escuchaban mucha música. Variada incluso. Escuchaban al Aragón, a Lucho Gatica, Hugo de Carrica, Los Gardel y otros. Entonces, yo crecí escuchando eso. Yo recuerdo que mis primeros intentos tal vez era imitar los sonidos que escuchaba. Es decir, lo primero que yo recuerdo era una flautica de juguete, una guitarrita. O sea, primero yo creo que empezó la cosa como con intentos de instrumentista, imitando lo que escuchaba. Pero siempre menciono a la vecina fina, que yo creo que le debo a ella al menos el acercamiento a la formación. ¿Por qué? Porque la familia
La familia dio la influencia. Innegablemente, la influencia fue la familia. Directa e indirecta. Pero ya el camino a la formación es la insistencia de esa vecina. Encaminen a ese niño. Ella bajaba, vivía en una planta, pero ella escuchaba la música y mis intentos de la inquietud. Ayúdenlo. Y ella bajaba. Ustedes han escuchado a ese niño. Encaminen a ese niño. Lleven a ese niño. Es decir, que yo creo que todos los factores, se alinearon los planetas. Yo creo que los factores, cuando las cosas están, yo creo que cuando el destino marca algo, yo estoy es muy difícil convencido. luchar. Exacto, es muy difícil luchar contra eso. Y yo creo que estaba para que esa vecina insistiera, para que los abuelos insistieran y para que yo tomara un rumbo en mi vida. De lo contrario, yo hubiera sido como cualquier otro niño, ¿no? Yo jugaba fútbol, hacía cualquier otra cosa de las que hacen normalmente los niños, pero mi camino se define muy temprano. Se define y empiezas a estudiar en el Conservatorio Amadeo Roldán. Primero en Guanabacoa, primero en Guanabacoa, en la Guillermo Tomás, y luego entonces Amadeo. Y en Amadeo Roldán, ¿qué cosas de música estudias? Termino estudiando dirección coral. Ajá. Yo quise ser de todo. Yo quise ser de todo. Y has hecho bastantes cosas. He hecho bastante, pero uno siempre quiere más. Ahora viene el cliché, ¿no? Uno siempre quiere más. He hecho bastantes cosas y realmente, si lo miramos ahora en retrospectiva, mirar estos 30 años ahora y decir, wow, sí, he hecho cosas, pero uno dice, he hecho cosas, estoy contento, más no del todo satisfecho porque uno siempre quiere más. Claro. Y ojalá hubiera aprendido mucho más temprano a organizar mejor quizás mis tiempos, a distribuirme, pero bueno, cuando uno tiene edades tan tempranas, eso prácticamente es una... Pero, ¿sabes lo que pasa también, Alain? Que muchas veces ver eso desde la perspectiva es más fácil que cuando pasa en el momento. Sin en duda. el momento, muchísimas veces, uno, la vida, donde vive, las cosas que pasan, le van llevando a cosas que a lo mejor de otra manera, si tú hubieses podido reflexionarlo y verlo despacio, lo hubieses hecho otra. De hecho, acabas tus estudios y una de las cosas que haces es que viajas a México. Me voy a México, era un momento muy difícil de nuestra Cuba, era un momento muy complejo y yo no te voy a mentir, yo estaba con una influencia en ese momento. Cuando uno sale es como que está en el momento creativo, posiblemente en esa efervescencia, es decir, que yo sabía que tenía, al menos yo creía que tenía mucho para dar, ¿no? Y buscando la oportunidad y buscando aquí, buscando allá, bueno, pues no se dieron algunas hasta que llegó una oportunidad de irme a México con una compañía mixta. Yo era el más jovencito, en aquel momento era menor de edad, un niño. Pero fue una experiencia tremenda. Me apodaban en aquel momento el niño de la salsa. El niño de la salsa. Por la edad que tenía, era un niñito. Y era un niñito que ya era un exponente dentro del género. Entonces, tuve muchas manos que apoyaron en el camino, es la verdad. Yo creo que Dios también puso... nadie logra nada solo. Eso me gusta siempre recalcarlo, ¿no? Y yo doy fe de eso. Solo es absolutamente imposible prácticamente. Entonces, desde el comienzo de mis primeros pasos, muchas manos en el camino ayudaron, apoyaron de distintas maneras a que ese sueño fuera tomando forma, hasta que se volvió ya una bola más grande, ¿no? También te digo una cosa, por la experiencia que yo tengo, también la gente normalmente apoya el talento y apoya a las buenas personas, porque, bueno, tú sabes que nosotros no lo comentamos mucho, pero tenemos mucha relación con artistas y todo eso, y a uno le dan deseos. A mí me ha pasado, ¿no? Con mis negocios, cuando veo a alguien luchador, a alguien joven. De hecho, nosotros ahora en uno de los sitios tenemos una cosa que se llama Jueves de Talentos. Wow. Que lo que queremos es apoyar a esos chicos talentosísimos, salvajemente talentosos, que no tienen un lugar donde presentar sus trabajos, que a lo mejor fue Pero mira qué visión la tuya. Te explico por qué. Porque como artista yo puedo casi 100% asegurarte que uno de esos talentos, mínimo uno, va a ser una gran figura. Seguro. Y algún día dirá, bueno, aquí me dieron la oportunidad, aquí... en la época en que empezó mi carrera, era una época totalmente distinta a la actual. Es decir, nunca comparo las épocas. Yo siempre pienso que es como el dinero. El dinero no es comparable por épocas distintas y por más, ¿no? Entonces, yo no comparo épocas, no comparo herramientas. No me gustan las comparaciones porque casi siempre no están en igualdad de condiciones. Pero la época que a mí me tocó empezar era una época mucho más exigente en cuanto a filtros. Es decir, hoy, gracias a Dios, y me parece muy, muy bueno
para las nuevas generaciones, existen herramientas, dígase nada más y nada menos que solo hablar de Internet ya te abre un mundo de posibilidades porque el alcance es ilimitado y la inmediatez, ya lo dice la palabra, ¿no? Entonces, eso era impensable cuando nosotros empezamos a hacer carrera. Es decir, había que pasar había que vencer tantos obstáculos para llegar no a triunfar, no, a empezar a tener un pequeño respiro de que yo creo que sí. A que te empezaran a ver, simplemente a que te empezaran a conocer. Mira, para que se entienda y para que tus seguidores y los espectadores de este programa puedan entender la dimensión de lo que estoy diciendo. Insisto, no estoy comparando porque todas las épocas traen consigo retos y para mí todas son importantes. Pero para que se entienda, siempre me gusta poner el ejemplo de una foto. Si ahora nos hacemos una foto, mi hermana está haciendo fotos ahora. Esa foto cuando se suba, el primer like lo pueden dar desde Australia. Cuando yo empecé a hacer carrera, había que pedirle a un marinero que llevara una foto, un afiche, y se metía 6 meses en el mar. Y lo mismo pasaba con un casete, con la música, en fin, para que la gente pueda entender la dimensión. Para grabar un disco, una disquera tenía que apostar por ti, fuera buena, mala o regular, y había que pasar por todo un proceso, no solo grabar, editar, producir, mezclar, no, si te firmaban o no, si te ponían un presupuesto o no. Hoy tú puedes grabar aquí mismo, en esta conversación puede salir un disco en vivo, y sin pedirle permiso a nadie lo subimos a una plataforma, y mañana mismo lo estamos vendiendo, cobramos nuestras participaciones y el disco podrá tener mayor o menor alcance, pero nadie te impide que suceda. Bueno, ya por ahí la gente podrá tener al menos una dimensión inicial de a qué me refiero. Cuando nosotros empezamos a hacer carrera, habían 2 canales de televisión, 2 canales de televisión y uno era deportivo. Es decir, había un canal de televisión para todo un país. Habían las emisoras de radio que había que primero conquistar con la calidad de lo que fueras a proponer, la calidad de tu propuesta, si te ponían o no. Eso te iba a decir. Y a partir de ahí habían tantos, sería interminable, trataría el podcast solo de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Para nada estoy diciendo que mi generación entonces es una heroína porque la tuvo más difícil. No. Cada generación trae su música debajo del brazo, cada generación trae aportes increíbles y esta nueva modalidad, gracias a Dios que existe hoy, del internet, de las herramientas, de las redes sociales, de la inmediatez de unas plataformas de streaming, Spotify, YouTube y otras, bendita la hora en que las nuevas generaciones tienen eso, porque hay maravillosos artistas en todas las generaciones y hoy, desde su propia privacidad, de su creación, desde su propia habitación, puede salir un hit mundial. Ha pasado. No, hay muchos casos, Pablo Alborán, en millones. Hay muchos. Bueno, eso era impensable en nuestra época. Pero yo pienso que sí, sin meterme con nadie, sin que esto cree ninguna polémica, sí creo que la música es el reflejo de la sociedad del momento y también de las tecnologías, porque en tu época, si querías ser cantante, había que cantar. O sea, había que cantar, había que saber cantar, había que saber tocar instrumentos. Hoy en día la tecnología tiene unas posibilidades que a veces no te piden tanta exigencia a la hora de ser artista, a la hora de cantar o a la hora de tocar cualquier instrumento, porque hay muchas cosas de tecnología que te acortan ese camino. La tecnología aporta ciertas bondades, sin duda alguna. La tecnología trae consigo bondades que facilitan cosas, pero un poco para también intentar balancear la opinión, yo le diría, más allá de rigor musical, más allá de calidades, entre comillas, todo esto, más allá de eso, hay un público que siempre responde por algo. Es decir, un artista, sea de una generación u otra, cuando tiene seguidores, cuando los seguidores lo siguen, pagan por él, lo que sea, algo le encuentra. Claro. Y ese algo ya justifica. Incluso cuando es por moda, cuando es por boom, porque es lo que da, por lo que es ahora, por lo que sea. Porque hay muchos. Es el reflejo de lo que gusta. Es el reflejo de la sociedad. De lo que gusta en este momento. Es el reflejo. Y eso para mí es respetable. Sí, sí. Es decir, yo nunca me he visto en conflicto, Javier, yo nunca, sabes, con artistas que cuando empiezan a entrar en cierta edad, tal vez se ponen celosos o dicen, bueno, ya eso yo lo viví, entonces quieren que lo que tú viviste sea superior a lo que está viviendo ahora. Yo nunca lo he visto así. No, yo creo que no. Yo nunca lo he visto así. Yo pienso que cada época trae consigo su historia, su momento. Yo estoy feliz del pedacito que me ha tocado a mí, claro, que ya va por 3 generaciones. Y siempre aposté por la unión. Es decir, yo soy de los artistas posiblemente que más dúos ha grabado en la carrera porque ahora se estilan.
Ahora se le llama de muchas maneras, colaboraciones, features, lo que quieran. Hay varios conceptos ahí, pero yo cuando no era cuando no estaba tan de moda, ya apostaba por eso, porque como me tocó estar desde muy jovencito fuera de Cuba, lo veía. Y yo decía, en la unión está la fuerza. Sí. Y además, cuando nos unimos dos corrientes distintas, dos artistas, dos estilos distintos, pues uno le aporta al otro, uno aprende del otro, se unen dos públicos, en fin, yo siempre lo vi como algo positivo. Entonces, ¿qué decirte, Javi? Yo estoy contento con lo que me ha tocado, con ser parte de una generación que, insisto, empezó con la vieja escuela. Yo formo parte quizás de la generación que nació y se formó, se puede decir, con la vieja escuela, pero que ha tenido la oportunidad, ha tenido la dicha de mezclarse con la nueva escuela. Uh-huh. Me mezclé con la nueva escuela en todos cuando arrancaron los 2000, después me mezclé con la nueva escuela posterior al 2010, y ahora que estamos en los 2020, pues nuevamente me sigo mezclando con los nuevos. Creo que uno le aporta experiencia a ellos y ellos le aportan a uno frescura, actualidad. Todo es enriquecedor. Sí, es un win-win, es ganar-ganar. Yo lo veo así. Sí, yo también. Mira, y cuando sales a México, trabajas en varias agrupaciones, ¿no? Roberto Javier y su grupo. Ya eso es el regreso. ¿A la vuelta? Sí, a la vuelta porque Roberto Javier, que por cierto se me ha perdido de radar, no sé si estará en La Habana, si estará acá o en otro lugar, pero fue un exponente, para que los seguidores lo recuerden. Roberto Javier fue el baladista cubano de los 90, indiscutible. O sea, Roberto Javier fue un artista que en el momento que sale y lanza su carrera, te puedo decir, imagínate que esta palabra que te voy a decir ya hoy suena rara, porque precisamente por lo que hablábamos anteriormente, por las tecnologías y lo que está de moda, hoy suena raro esto. Pero en aquel momento se vivía de los hit parade, ¿te acuerdas? Sí, estar claro. en el hit parade era estar en el top 10 del 1 al 10. Ajá. Bueno, Roberto Javier es el baladista cubano que a comienzos de los 90, yo diría principalmente que en la primera mitad de los 90 y quizá un poquito más, el palo que da es tan grande que se mantiene por semanas y semanas y semanas como el número 1 de hit parade de Cuba. Por ejemplo, hay un hit que nunca olvidaré. Hay un hit que es el primer hit creo que es el primer hit de Roberto, se llamaba Te Sigo Queriendo. Estuvo 17 semanas seguidas en el primer lugar de Cuba. Wow. En lo que eran los medios de difusión, ¿no? La televisión. Eso, de cara a un baladista, en una época donde ya estaban las agrupaciones, donde ya estaba el boom de la salsa, el boom de la timba, naciendo y demás, es prácticamente Una un hito. locura. Una locura. Y después lo repitió con varios hits más. O sea, era un baladista con una voz hermosa, además un muy buen guitarrista, o sea, un músico muy completo, venía de una familia también, el padre había sido el director musical de Luz de Gil y los Galantes, o sea, toda una leyenda, insisto. Entonces, fue una oportunidad muy breve, porque a nosotros nos unía más una amistad que el trabajo, o sea, nosotros éramos más bien amigos, pero él me dio una oportunidad de hacer un paso breve por ahí, y yo... tengo más cositas, mira, era él, pero aparte de él, La Constelación, Conexión Saltera y Estilo Fantástico. Sí, ahí hay un par de datos, vamos a tratar de ponerlo en contexto. Estilo Fantástico, que el director de Estilo Fantástico, en el momento vive aquí hace muchos años, vive en la ciudad de Miami, yo creo que desde que empezaron los 2000, Carlitos. Estilo Fantástico fue el proyecto en Cuba que se anticipó, se adelantó a lo que vino a ser después el movimiento del género urbano, el movimiento, o sea, ya había, sí, Estilo Fantástico. O sea, fue un posterior. No, el Estilo Fantástico fue anterior. Porque fue en los 90, fue en la mitad de los 90, y cogió, mira, había un movimiento en el rap cubano, en el hip hop cubano, había un movimiento, por supuesto, ya en Alamar, que desde todo el mundo sabía que había un movimiento conocido, con exponentes conocidos dentro del rap y el hip hop cubano, donde surgieron ahí muchas leyendas, ¿no? Muchos exponentes que son leyendas. Bueno, Estilo Fantástico era el proyecto que bailaba el breakdance en Cuba, como decirte, como las películas. El proyecto que bailaba y que se anticipó a todo esto fue Estilo Fantástico. Surge prácticamente SBS, surge y como exponente ya, era un exponente que se volvió muy, pero muy popular, no solo en Cuba, en otras áreas también, en SBS, y al mismo tiempo Estilo Fantástico era la contraparte, porque bailaban el breakdance como nadie en Cuba, y yo cuando me llaman, lo que le incorporo es la parte musical. Es decir, de hecho lo que yo hacía ahí era teclados, componer, cantar, en un grupo que lo que hacía era
bailaban el breakdance como nadie, eran muy famosos ya en Cuba haciendo ese trabajo. Y entonces, aunque también fue, vamos a decir, un tránsito breve, todos son mis hermanos y es una etapa que recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto, porque, insisto, para mí era un mundo desconocido. Yo con la danza solo soy un admirador. Es decir, cualquier manifestación de la danza para mí yo solo puedo admirar, porque soy malísimo bailando, ¿no? Pero mira lo que es la vida. He puesto a bailar a la gente por 30 años. Eso te iba a decir, a muchísima gente. Mira, hay una cosa que tú dices en algunas entrevistas, es que hay una persona importante en tu vida a la que tú le agradeces mucho, al Tosco. Sí, José Luis, en paz descanse. José Luis Cortés. Sí, yo, este soñador que fue tocando puertas y de manera incansable buscando la oportunidad, un día llegué a su casa, de atrevido, así. Y entonces yo nunca podré dejar de mencionarlo. Hay mucha gente que, insisto, hay muchas manos mágicas detrás de mi carrera. Sí. Hay mucho que agradecer y muchas personas hay que agradecerle. Pero José Luis, yo también, siendo muy joven, le toqué la puerta, sin conocerlo. A mí me habían dicho nada más que Tosco tenía fama de ayudar a la gente. Había una bola en Cuba, ¿no? Que además, por cierto, era verdad. Era verdad. Pero yo en ese momento nunca lo había visto. Y yo un día, Javier, me le colé en la casa y le toqué la puerta. Le tumbé la puerta. Y así llegué yo. Mi única carta de triunfo es, si él me decía, pero ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Qué tú quieres? Yo le decía, bueno, yo soy un don nadie, un niño, un chamaco que está empezando, buscando una oportunidad. Y a mí me han dicho que usted ayuda a todo el mundo. Así me presenté yo con José Luis. Vaya, para contarlo aquí de otra manera, porque como lo he contado otras veces con los matices de que lo desperté, lo molesté, había una fiesta el día anterior, en fin, todo eso y más. Te lo voy a resumir de la siguiente manera. Me colé en su casa, en la privacidad de su casa, sin conocerlo, le tumbé la puerta, lo desperté y lo único que tenía para presentarme es, mire, nadie me conoce. Yo soy un don nadie, soy un muchacho que está buscando una oportunidad. Yo soy músico, yo soy artista, soy cantante, pero a mí nadie me conoce. Y a mí me han dicho que usted ayuda a todo el mundo. Y así fue. ¡Wow! Me cambió la vida. Qué bonito, qué bonito. Ya luego nos vas a... Mira, vamos a... Prácticamente nos pasa que los que estamos aquí en la televisión, Pablo, vivimos de los tiempos. El tiempo es implacable. Como vivimos de Pablo. los tiempos. Estamos absortos con todas las explicaciones que nos da Alain, porque es una maravilla. Muy locuaz. Es un artista que tú le traes 2 preguntas y ya las desarrollamos aquí. Te da elemento para hacer todas las demás. Eso traducido en buen cubano como que habla mucho. No. Sí, mucho, pero bien. Sí, pero a nosotros, mira, hasta ahora hemos tenido mucha suerte, te digo, con las personas que han venido aquí, tanto con Pavel como con Ramoncitín, y ahora un lujo contigo. Pavel es un artistazo. Y bueno, y Ramoncitín. Y un gran amigo. Entonces, lo que sí vamos a hacer es, como la televisión nos lo pide así, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y a la vuelta... Yo que ustedes no me iba, porque se van a perder lo mejor. Ahora es cuando lo mejor viene bueno. siempre en la segunda parte, lo mejor es cuando hablamos de vino, cuando el artista ya se ha soltado completo y nos cuenta lo que falta. Entonces, el consejo que les doy es que no se muevan de aquí y regresen con nosotros después de la publicidad. Se nos ha hecho tan corta la publicidad que nos ha cogido desprevenidos, pero ya estamos de vuelta. Mira, lo habíamos dejado aquí, yo quería... preguntarle a Alain una cosa que tengo una curiosidad terrible. Dice que formaste parte de las GAE en España. Sigo siendo parte de las GAE. ¿Y cómo llegas a eso? A ver, yo estoy con SGAE desde el año 1999. Es decir, que ya tengo creo que 26 años con SGAE. Llego porque como yo empecé a escribir tan jovencito, de hecho, las primeras entrevistas, las primeras cosas que salen mías, ya en carrera y demás, siempre decía, soy un compositor que canta, no un cantante que compone. O sea, yo lo decía al revés, ¿no? Y es verdad, escribía más en aquel momento. Y entonces me traen unas propuestas editoriales en aquel momento, que para la Cuba de aquel momento era muy interesante, porque era una editora foránea, era una sociedad de gestión foránea con un contrato editorial foráneo, y era SGAE. Me hace una propuesta muy seria, muy interesante, y yo estoy con SGAE todavía hasta la actualidad. Para todos nuestros amigos que no sepan lo que es la SGAE, yo lo sé por deformación, es Sociedad General de Autores de España, que yo, no había escuchado muchos casos. Sí, en Cuba, en Cuba hay muchos artistas con SGAE. Sobre todo ya en la actualidad, no es algo raro ya en la actualidad. Era más raro en aquel momento, final de los 90,
Incluso sería válido decir, para que no parezca que es un mérito mío cuando no lo es, sería válido decir que Cuba ya, la Cuba de los 90 ya estaba más organizada en cuanto a todo lo que tiene que ver con derecho de autor, pero generaciones anteriores no. Y hubieron muchos himnos mundiales que ni siquiera estaban registrados. Se perdieron. Se perdieron. Y se perdieron fortunas. Sí. Tanto de los autores como sus herederos después de que murieron. Y hubo quien sí le dio tiempo a organizarse, hubo quien no. Cuba tiene ese matiz que es muy interesante, que era que de cara a los derechos de autor se incorporó tarde a esa cultura del derecho de autor, a esa organización. Entonces yo me ocupé temprano de tratar de beber de esas anécdotas, algunas eran tristes, y decir, no, espera, y yo me organicé muy temprano en cuanto a todo el tema autoral, editorial. Tú tienes cosas como compositor bastante conocidas. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Tuviste 5 años en Cuba que estuviste haciendo espectáculos en el Hotel Nacional de Cuba, Le Parisien. En el Parisien, y eso fue la universidad, eso es la universidad. Eso te iba a preguntar, desde 1997 hasta el 2001, más o menos. Después de la etapa de regreso, ya después de todo eso que hemos ¿Cómo fue esa etapa? Es el Tosco el que me manda para ahí. José Luis, en paz descanse, entre las tantas cosas que le voy a agradecer. Yo estoy primero durante casi 2 años trabajando con él en su estudio, o casi 2 años, ¿no? Y cuando ya él se cansó de eso, o él entendió que ya yo tenía una formación que ya debía ir a un siguiente nivel, la manera que él eligió de decirme, ¿estás listo? Fue decirme, chama, están buscando cantantes de Parisien y ya yo te mandé para allá. Ve a probarte que ya yo te mandé para allá. Es decir, a mí me sirvió tanto el tránsito, el paso por la vida de ese hombre, que yo nunca voy a poder olvidar, que cada cosa, desde que toqué aquella puerta hasta los 30 años, él lamentablemente ha fallecido, o sea, ha desaparecido físicamente, ha dejado un legado musical y más, pero yo estuve hasta la pandemia, por así decirlo, que es cuando lo dejo de ver, siempre de una forma u otra estuve en su vida, porque yo no podía desprenderme de aquello, yo bebí mucho de esa fuente. Entonces es José Luis el que me manda a los cabarets, y el maestro Rafael Hernández, director del gran espectáculo de Parisien. Imagínate, era el segundo show de Cuba después de Tropicana. Eran las superproducciones, más de 100 artistas, a veces. Yo estaba una cosa impresionante, pero además muy colorido. En fin, aquello a mí me enamoró desde el primer momento. Y el maestro Rafael Hernández me da la oportunidad de insertarme en su elenco. Habían cantantes fabulosos, mucho mejores que yo. Eso es la verdad. Habían cantantes tremendos de distintas generaciones, fabulosos cantantes, algunos están por distintas partes del mundo. Rey Ríos creo que vive aquí, vive aquí en Miami, porque yo una vez hablé con él por teléfono y creo que estaba todavía acá en Miami. Aquí. Todos eran excelentes cantantes y de todos aprendí, porque yo una vez más era el más chiquito, era el más joven de edad en aquel momento, ¿no? Era muy joven. Entonces yo absorbí todo lo que pude, de Rey, de Duani, de Juan Carlos, del otro. Y ese paso me sirvió de mucho, porque el cabaret, y lo digo siempre, es para el cantante lo que el teatro para el actor. O sea, cuando un cantante pasa por el cabaret, aprende a no tropezar, a no pisar una bailarina, una figurante, aprende a dónde se mira para que el último te reciba de la misma manera que el primero, aprende a que ningún escenario le quede grande. Eso te lo da el cabaret, eso no te lo da la academia, eso es como otra academia. No, y te decía el otro día Ramoncitín, y yo creo que lo puedo hilar un poco lo que estás hablando, que yo también me he topado con gente que es muy buena cantante, que técnicamente es muy correcto, que todo perfecto, y sin embargo a la hora de interpretar, claro. No interpreta. Y yo creo que también el cabaret te da mucho eso. Bueno, Ramoncitín, Javier, Ramoncitín, imagínate, solamente la familia de Ramoncitín ya es una universidad, ya es una academia, solamente su familia. Pero él no lo decía el otro día. Es un privilegio. Y él tiene un recorrido, Ramoncitín tiene un recorrido, yo lo respeto y lo quiero mucho. Y efectivamente, te lo retrató tal cual. Hay artistas, más allá de si son masculinos, femeninas, que tienen técnica, tienen un dominio tremendo desde el punto de vista incluso vocal o musical, y sin embargo cuando se suben ahí, lo que no tienen es stage, no tienen escenario, no tienen escena, no tienen proyección. Y no llegan, no interpretan, o sea, tú estás escuchando algo que es muy bonito, que lo escucharías igual en tu casa sentado, pero no te llega de la misma manera que otra gente te hace llorar, o te eriza la piel, o al cabo de los años. Esto te lo puedo decir ahora, Javier, a lo mejor en otra etapa de mi vida la respuesta sería otra. Pero hoy te puedo decir convencido que hay una parte que te la pone Dios.
Fíjate, esto no tiene que ver ni con la academia ni con nada. Hay una parte que Dios te toca con el dedo o no. Es decir, ¿cuántos Lionel Messi hay? No. Hay uno solo. ¿Cuántos cristianos hay? Hay uno solo. Entonces, visto así, lo puedes ver por disciplina, lo puedes llevarlo a lo que tú quieras, a tu mundo, a la pelota, a lo que tú quieras. Está la formación, está la parte teórica, incluso la práctica, está el tener o no talento. Todo eso está muy bien. Pero hay una parte en la ecuación, no sabría decirte qué porcentaje, pero hay una parte que la pone Dios. Y es o te lo da o no te lo da. No te lo da. Y cuando te lo da, en el caso del arte, y específicamente en el caso de la música, ocurre lo siguiente. Puede venir una persona por la calle, fíjate, que a lo mejor en ese momento su economía no es la soñada, y a lo mejor no está vestido como quisiera. Vamos a tratar de entender este contexto. Está el muchacho o muchacha joven que todavía no ha triunfado, su economía todavía no es la soñada y por tanto su imagen general no es la que quisiera y sin embargo algo llama la atención de ella o de él. Y algo tiene que todavía no ha cantado, todavía no se ha subido y algo pasa que dicen es él. Es que tiene ese ángel. Ese ángel, exacto. Eso, ya esa parte la pone Dios. Sí. Porque entonces puede también ser el ejemplo contrario. Alguien que tenga todos los poderes encima y no pasa nada. Yo lo vivo eso, como tú sabes, que yo, por los lugares que yo tengo, pasa mucha gente muy, muy, muy talentosa. De verdad que yo me siento muy feliz de la cantidad de gente talentosa que pasa por ahí. Y al final, muchas veces ves 10 pianistas y todos son espectaculares. Pero hay alguno que resalta sobremanera y no tanto por cómo toca, sino por lo que te llega, por cómo transmite, por incluso mira cómo sonríe en el escenario. Porque yo te diría, el piano es el mismo para todo el mundo. Ajá. Y el dominio o más allá de... A ver, si conduces un coche, si los tres conducimos el mismo coche, los tres vamos a conducir de manera diferente. Claro. Pero el freno es el mismo para los tres, el acelerador también, las marchas también, o las velocidades, ¿no? Sucede lo mismo con la música. Yo se lo digo muchas veces a mi hermana, nadie toca igual a nadie. No. Y el pentagrama es el mismo, pero nadie toca igual a nadie. Entonces, hay una parte que es teórica, estamos de acuerdo. Hay una parte que es práctica, hay una parte que es talento, pero hay una parte que la pone Dios. Sí, definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Después de la época de ahí, ¿haces tu carrera en solitario? No, de ahí viene la época de bamboleo. Ay, de bamboleo, de mi amigo Lazarito. Porque allí iba a buscarme Lazarito. De mi amigo Lazarito. Sí. ¿Cómo fue esa época para ti? Porque ahí tú incluso hiciste bastantes composiciones muy conocidas. Ahí, que se hicieron muy famosas. Lazarito y yo hicimos un binomio El chisme. de trabajo que fue tremendo. ¿Por qué? Porque estando yo en el Parisien, en esa época, sobre todo en la parte final, me volví como el muchacho que estaba de moda en Cuba. Él era un chamaquito. Imagínate un chamaquito que ya componía para varias gente. Entonces me volví como en aquel momento, al final de los 90, o sea, 98, 99. Yo era como el chamaquito que todas las orquestas querían. ¿Por qué? Porque era el que escribía, entonces cantaba, escribía. Entonces no hubo prácticamente una agrupación en Cuba que no me hiciera una propuesta para que me fuera al cabaret a integrar, que todas eran maravillosas. Hubiera sido un honor en cualquiera. Pero no sé por qué razón nunca me decidí por alguna. Incluso le escribía a algunas agrupaciones que eran agrupaciones famosas, pero yo seguía en mi cabaret. Y por una extraña razón, por una extraña razón no. La tentación para mí fue el reto. Yo soy una persona de retos. O siempre fui un hombre de retos. Para mí bamboleo era un reto porque bamboleo, tenía una sonoridad que era una fusión entre el jazz, el soul, la música americana con la timba. Lazarito es un musicazo. Monstruo. Y toda la banda era muy talentosa. Todo. Si lo dividías por cuerdas, los metales eran tremendos. La base era tremenda. Las voces, imagínate tú, Vania, Jaila, todas las que pasaron antes y las que pasaron después, mi hermana Tania y otras más. Aquello era un derroche de talento que para mí era un reto. La diferencia para mí de incorporarme a bamboleo y por qué acepté bamboleo era porque mi manera de escribir no era esa. De hecho, lo he dicho también, la gente en mis primeros años en Cuba pensaba que yo era boricua, porque mi manera de escribir tenía mucha influencia de Gilberto y de artistas boricuas que yo tenía muy en el ADN. Entonces, yo me había estudiado tanto el mercado boricua que sin darme cuenta, la influencia a la hora de escribir sonaba más boricua. De hecho, mis primeras cosas me las grababa Lucecita Benítez en Puerto Rico, etc. Entonces,
lo primero que se escucha de mí, para el oído cubano de aquel momento, de los medios, de la radio, era... Mi primer disco se confundió con un artista boricua, Ángel Borne, que también es un... Bueno, qué decir de Ángel Borne, todo el mundo sabe que estamos hablando de un monstruo en el buen sentido. Me llegó a decir a mí, Alain, las primeras cosas que yo escuché tuyo, yo pensaba que era un artista boricua. Fíjate, y estamos hablando de un artista que fue otra fuente de la que yo he bebido muchísimo, un monstruo. Y Bamboleo era el proyecto que a mí me ofrecía separarme de este esquema, ni siquiera irme tampoco por otros esquemas que ya yo hacía, sino escribir para una timba muy distinta, porque era una mezcla de el soul, el jazz, si se quiere también una timba con funky. Era complejo para mí en ese momento. Entonces, pero desafiante. Desafiante. Y eso fue lo que me hizo a mí decirle a Lazarito, sí, de una, me voy con Lazarito Valdés y Bamboleo, y la misión que me da Lazarito tampoco era fácil, porque era convertirme en el compositor de la orquesta y el cantante masculino, ¿no? Que al principio éramos dos, y con el tiempo luego Alejandro, que está en España, y después con el tiempo me quedé yo solo en la parte masculina, ¿no? Yo recuerdo que yo me voy a Portugal, porque para unirme a Bamboleo, yo me voy con Bamboleo, pero el Instituto Cubano de la Música me exige que cumpla con un contrato que yo tenía firmado. Los contratos hay que honrarlos, por supuesto. Y yo tenía un contrato firmado con el casino, con el Parisien, tenía que cumplir un contrato en Portugal con el Casino de Figueiras, que eran 6 meses, casi 7 meses allá. Y yo dije, Lazarito no me va a esperar. ¿Quién va a esperar por un artista tanto tiempo? Y Lazarito me dijo, yo te voy a esperar, y siempre me gusta darle ese crédito porque cumplió su palabra. A Lazarito Valdés, donde quiera que esté, él sabe que está por aquí. Está por aquí, pero donde quiera que esté, si escucha esto, él sabe que esta anécdota que estoy diciendo, me gusta siempre, el mérito es de Lazarito, el crédito es de Lazarito, no es mío. Porque él me dijo, yo te voy a esperar, pero con una sola condición. Y es, te llevas la música de Bamboleo para allá. Y lo único que tú vas a escuchar esos 6 meses es Bamboleo, porque cuando tú regreses, tienes que tener metido el estilo de Bamboleo en la piel. ADN. Muy bien eso. Sí, fue muy visionario de su parte en aquel momento, porque me tentó, me retó, me trajo consigo a mí una oportunidad que siempre voy a agradecer, y así lo hice. Yo solamente escuchaba Bamboleo en Portugal. Por eso las primeras canciones que escribo para Bamboleo son portuguesas, porque las escribo en Portugal. Mira, te voy a hacer una preguntita, porque si no lo voy a dejar a Pablo, que no quiero que se pierda Pablo, el segmento tan bonito Pablo que tiene. Ese de con permiso, te voy a poner un compromiso. Mira, te voy a preguntar, ¿a ti te gusta el vinito? Porque te tocó, ahora que dices lo de Portugal, aprovechando el enlace con eso, ¿a ti te gusta el vinito, Daniel? Mira, te voy a decir al aire lo que me atreví a decirte antes de empezar, porque cuando yo supe que venía al mundo de nada más y nada menos que de personas que son sommelier, aquí yo me subordino totalmente. Aquí yo soy... Te voy a confesar algo. Un libro de un compañero de ustedes, un libro hace más de 10 años, o tal vez 10 años, el libro Mi Pasión Gourmet, de Yamil Peregrino. Grandísimo sommelier. Exactamente. Sí. Un amigo entrañable me dice, tú tienes que leerte este libro. Ese libro a mí me cambió muchas cosas en mi vida, muchas cosas. Desde el punto de vista de gustos, desde el punto de vista de conocimientos, al menos los básicos de cosas que a veces ni me imaginaba. A partir de ese libro, me empecé a interesar en el vino. Es decir, hasta ese libro, porque yo soy astemio, yo no bebo nada con alcohol, nada. Pero cuando yo leí ese libro, a partir de ese libro, a mí me gustan mucho los habanos, me gustan mucho los tabacos. Yo no fumo cigarrillos, nunca fumé ni bebí. Y no por nada en particular, es que nunca lo hice. Y entonces, a partir de ese libro, empecé a interesarme en el vino. Entonces, me gusta mucho el vino, sobre todo el vino tinto, y principalmente dentro de la gama de las uvas, yo me identifico, al menos mi gusto, con el Cabernet. Con la Cabernet me gusta mucho. Y también me gustan, por supuesto, otros vinos. Entonces, vinos blancos. Sí, sin duda. Entonces yo tengo que decir, no soy lo conocedor que me gustaría, pero ese libro me cambió mucho, y lo voy a agradecer siempre. Y a partir de ahí, sí, me encanta. Interesaste. Bueno, vamos a hablar un poquito de vino. Lo primero, antes de nada, ha hecho mención Alain a una persona que es un grandísimo profesional. Y yo, antes de cámara, le estaba diciendo a Alain y a Pablo
Les estaba diciendo que Yamil probablemente, aparte de ser un grandísimo sommelier, probablemente debe ser de los mejores del mundo en maridaje de vino y tabaco. O sea, aparte de ser un gran profesional como sommelier en general, en concreto, con el tema del maridaje de vino y tabaco, es un grandísimo profesional. En los 2 programas anteriores estamos hablando de vino español, pero va a llegar un momento en el que vamos a empezar a hablar de vinos de otros países. Por supuesto, vamos a llegar a California, vamos a traer algún artista que ya está programado, que es cubano-americano, que probablemente tenga más influencia con el vino de California, y vamos a aprovechar el invitado que viene generalmente para hablar de vino de otro país, ¿no? Pero en este caso, bueno, aprovechando lo que acaba de decir Alain de Portugal, nos ha venido muy bien porque Portugal está al lado de la parte de España de Galicia. Correcto. Y entonces hoy vamos a hablar de la tercera denominación de origen más famosa que tiene España. Hablamos de Rioja, que era la más antigua. Luego después hablamos de Ribera de Duero, que es actualmente la más famosa de vino tinto. Y hoy nos vamos por una de vino blanco, que es Albariño. En realidad todo el mundo habla de denominación de origen Albariño, pero en realidad no es Albariño. Albariño es la uva. En realidad la denominación de origen es Rías Baixas. Y la uva es Albariño y ya todo el mundo le llama al vino por esa uva. A su vez, es una de las denominaciones de origen también más antiguas que tiene España. Data de 1988, el vino blanco. Y es un vino que tiene unas características que tienen mucho que ver. Yo siempre lo digo cuando hablo de las denominaciones de origen. El vino tiene mucho que ver con el lugar donde se hace. Entonces tiene que ver mucho con la temperatura, tiene que ver mucho con el suelo, tiene que ver mucho de si en el lugar llueve o no llueve. Galicia es un sitio donde hay un microclima, donde llueve constantemente todo el año, donde el suelo es rico, bien húmedo, y entonces hace unos vinos extremadamente frescos, súper agradables. En el caso del Albariño es un vino que esa uva han intentado cogerla, llevársela a otras partes del mundo, han intentado clonar el vino y nunca han conseguido hacer algo que se parezca. Como por ejemplo, hay Cabernet en muchas partes del mundo, exacto, hay Merlot en muchas partes del mundo, pero sin embargo el Albariño no han conseguido, porque no han conseguido copiar el suelo ni la temperatura del lugar, que es muy, muy especial. Y es muy raro encontrar algo parecido a la temperatura que hay en Galicia, que está pegada a Portugal. Son vinos muy fresquitos, son vinos que te dan aromas a melón, aromas a melocotón, aromas a manzana, o sea, cosas muy frescas, ¿no? Como muy afrutadas. Porque luego en vinos blancos, creo que por aquí me van a hacer luego alguna pregunta, en vinos blancos hay como varios puntos, ¿no? Hay vinos que son fruta pero cítrica, que son lo que la gente te dice, no, a mí hay vinos que son un poco intermedios, como el Sauvignon Blanc, uvas que son un poco intermedias, como el Sauvignon Blanc, y luego hay otras uvas, como el Pinot Grillo, como el Albariño, que son frescas, que son como afrutadas, que son como cosas muy agradables. Entonces, Rías Baixas, todo el mundo cree que hay una sola área, pero hay 4. Hay una en donde obligatoriamente los vinos tienen que tener 100% la uva Albariño, pero las otras 3 permiten que el vino tenga solo el 70%, y las otras uvas pueden ser otras uvas permitidas en la denominación de origen, que es la Traixadura, el Caíño Blanco y otra uva más, que pueden tener hasta el 30%. Son vinos muy ricos. Como te decía, notas a manzana, melocotón, pomelo, etc. Pablo, sí, cuéntame cosas. A ver, estaba yo razonando, ¿no? El tema del blanco y sus maridajes. Normalmente, o de manera tendencial, o casi siempre escuchamos blanco con pescado, tinto con carne roja. Ahora, hoy estamos hablando del blanco. Háblame de los matices del blanco con pescado. Bueno, con carnes blancas. Antiguamente esos eran como reglas totalitarias. Hoy en día, gracias a Dios, eso ha evolucionado mucho. Sí. Y yo siempre pongo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Te dicen que el vino blanco con el pescado, pero es que todos los vinos blancos no son iguales. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del ceviche. Ustedes, yo no sé si les gusta el ceviche peruano. Muchísimo. Bueno, el ceviche peruano, para preparar ese plato le echan muchísimo limón. Correcto. El limón es un cítrico.
si tú, a su vez, pides un chardonnay, el chardonnay también es muy cítrico. Entonces, ¿qué es lo que te estás tomando? Limón con limón. Entonces, una cosa que se hace mucho en maridaje es balancear las cosas para que tengas una sensación, ¿no? una sensación agradable al paladar. Porque al final, la mezcla de vino con comida es una experiencia que te tiene que dejar un buen gusto. Yo nunca se me olvidará que yo siempre pongo el mismo ejemplo que un amigo mío me decía, es que yo tomo el ceviche con vino blanco y no me sabe bien. Y yo le decía, pero ¿con qué vino blanco lo tomas? Claro. Y me decía, no, yo con chardonnay. No, es que estás tomando limón con limón. Sí, claro. Entonces, ¿tú qué es lo que le tienes que hacer a tu paladar? Sí, pescado con limón, pero cógete un vino que te balancee el limón del ese. Claro. Por ejemplo. Y me decía, bueno, ¿qué? Bueno, si tú te fijas bien y tú vas a restaurantes peruanos en Miami, se vende muchísimo Pinot Grillo y muchísimo Albariño, porque es lo que muchísimas veces balancea y matiza ese cítrico tan duro que tiene el ese. Muy bien, pero el tiempo, y yo quiero hacerle las preguntas. Vamos, todo tuyo. Yo quiero hacerle las preguntas a Alain, que con permiso te voy a poner en un compromiso. Adelante. Ajá. Yo he estado muy extasiado escuchando todo lo que has dicho. Me parece tu plática y tu nivel de comunicación muy alto, muy positivo, y genera en el programa un status quo muy sabroso, por decirlo de alguna manera. Primero, me agrada mucho el convencimiento que tienes del propósito de Dios contigo. Creo que en más de una ocasión reiteraste que Dios tiene un propósito con nosotros, y si no está, ni antes ni después. Es como Dios manda. Eso me gustó. Lo otro es que en el estudio y durante la intervención en tu programa, en el programa, me he convencido y me he retroalimentado de tu alto nivel profesional, no solo de la música. Porque sí, él ha hablado con muchos elementos sobre la música, pero evidentemente la manera de expresarte dice mucho de tu nivel profesional. Muchas gracias. Y lo otro, eres un soñador, un motivador, que tienes la capacidad de ir al futuro, regresar y contarlo. Fíjate, no sé si soy tan... Sí, no, que no se te olvide eso. Ahora quiero preguntarte algo. Administración de empresas y marketing. Incluso un libro sobre el tema, ¿cierto o falso? Un libro sobre, sí, un libro sobre el éxito. Sí, sobre el éxito. Desde mi perspectiva. Desde tu perspectiva. Un libro más bien sobre los distintos matices del éxito, pero no contado de la perspectiva, más bien cuestionando el éxito. O sea, los tipos de éxito, sí, y hasta las visiones que tienen las personas del éxito. Y como las personas que de alguna manera hemos conocido el éxito, cómo se omiten los fracasos. A mí no me gustan omitir los fracasos. Para ti, rápido, tu versión de éxito. Okay. Porque yo no he podido leer el libro. Sí, mi versión del éxito, cada uno tiene su libro. Sí, la mía está en la superación, en la constancia, en la repetición de levantarte cuantas veces te caigas, en el reto de proponerte ser mejor cada día. Desde tu visión, ¿te consideras exitoso? Si yo te respondo, Pablo, si yo me considero exitoso, probablemente, te voy a decir cómo termina mi libro. Mi libro dice al final, de otra manera, pero dice, yo no sé si he sido exitoso, pero lo que sí puedo decirte es que en mi vida, que es una sinfonía, me quedan unas cuantas notas todavía por tocar. Muy bien. Complacido con tu respuesta. Estamos casi al límite. Has hablado de alguna manera del tema de los vinos, y quiero que te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas. Yo voy a probar con una palabra. Adelante. Sí, lo voy vamos a brindar. No hay pasión ni prejuicio. Brindemos, pues. Por Alain, gracias por la invitación, por el éxito, por el programa, por y por todo lo que estamos aquí. Ahora vamos a compartir. Del vino, dijiste que te gustaba el tinto. Me gusta el mucho blanco. el tinto. Me gusta mucho el tinto. El blanco también. También. Y quería aportar una cosa, porque yo sé que estoy ante expertos. La carrera, la vida, me puso en la vida hace 24 años atrás a mi compadre español de Galicia, de Orense, y por él llegué a Daniel Huertas del Palacio de Arganza. Que en paz descanse. Wow. Riquísimo. Bueno, por mi parte, te dejo. Porque yo tenía bastantes más cosas, pero evidentemente el tiempo de la televisión. No, al revés, ha sido una maravilla, todo lo contrario. Bueno, antes de que se nos olvide, vamos a darle las gracias
al restaurante El Andaluz, a su chef Chago, que todos los días es el que nos surte. Mira, lo que tenemos aquí es una tortilla de patata típica española y un crujiente de berenjena con jamón ibérico y miel. Bueno, nada, eso está en la 1001, restaurante El Andaluz, 1001 del Southwest, con la 67 Avenida. Rápido, Alain Daniel, ¿conciertos futuros? Sí, en septiembre van a haber fechas, en octubre también, ya está el tour de vuelta andando. El otro día empezó el tour en Flamingo. Hay cositas por el camino, porque hay cositas en un lugar que tengo hasta la foto, me encanta el lugar. No voy a anticipar, sí, no. Bueno, hay manténnos informados. Sí, hay cositas con los dos shows. Ya está el tour de vuelta y tanto en el show bailable grande como en el show romántico, el íntimo. Hay cositas aquí en la ciudad de Miami y en otras. Manténnos informados porque será un placer saber e incluso en el mismo programa decirle a la gente que te puede ir a ver. Ha sido un auténtico placer y un auténtico honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y como decimos siempre cuando nos estamos despidiendo, beban vino, porque nunca una historia interesante empezó con una ensalada. Genial. Chao. Bye, bye. Vino y placer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ven